Ya, entonces, muy buenos días, jóvenes, esperando que se encuentren muy bien. Me acompaña en esta oportunidad la profesora Patricia Vargas, quien nos va a ayudar a resolver y a explicar el contenido del día de hoy. Vamos a compartir ahí la pantalla, jóvenes, esperando que se vea claramente. Ahí se ve, ahí está la temática que nos toca hoy día. Entonces voy a dejar a la profesora Patricia con ustedes, que los va a hacer el inicio de la clase, jóvenes. Buenos días, jóvenes. Espero, como dijo el profesor, se encuentren todos bien en sus casitas, cuidándose bastante nomás de la pandemia que estamos pasando, que aún no acaba, pero vamos para allá con las vacunas y todo eso. La clase de hoy nos corresponde hablar sobre las medidas de tendencia central, ¿cierto? Donde ya hemos visto algunos conceptos, los cuales nos van a permitir comprender y ir analizando los contenidos que vamos a ir aprendiendo más adelante, ¿ya? Son la base para que nosotros podamos comprender lo que viene más adelante, como dije. El objetivo de la clase de hoy es conocer los conceptos de las medidas de tendencia central y aplicar sus fórmulas matemáticas para resolver y obtener resultados estadísticos que suelen ser utilizados en situaciones de la vida cotidiana. ¿Ya? Eso es muy importante. Así que aquí vamos a estar atentos porque van a haber algunas fórmulas que vamos a tener que resolver. Los conocimientos previos, estos conceptos ya los vimos en la clase de la semana pasada. Enciendo los micrófonos, por favor. Ya. Teníamos tres conceptos que están unidos entre sí, que es el universo, la población y la muestra. ¿Alguien se acuerda de estos conceptos? ¿Qué era el universo? ¿A qué se refiere con la población y la muestra? Sí, profe Patricia, pero ¿sabría explicárselo mediante un ejemplo nomás? Ya. A ver. De que el universo vendría siendo el liceo, la muestra vendría siendo un curso y la muestra los estudiantes. La población vendría siendo el curso y la muestra los estudiantes. Muy bien Sí, el sí, ejemplo que estaba era al ahí, revés, me confundí. ¿cierto? Exacto. Entonces, el universo tenemos que es la totalidad de la totalidad de todo lo que nosotros vamos a estudiar, ¿cierto? En este caso puede ser finito o infinito. De repente puede ser nuestro universo un determinado número y de repente puede ser infinito, que nosotros no vamos a poder determinar el número exacto, ¿cierto? La población corresponde a la parte del universo, ¿sí? Y la muestra corresponde a una parte de la población. Entonces están todas unidas entre sí. Y como decía el compañero, con el ejemplo, ¿cierto? Que quedó muy, muy clarito. Sigamos con la siguiente. Teníamos también dos características que encontrábamos en nuestra población. Esas características eran lo cualitativo y lo cuantitativo. Ahí están. Pero chuta dice ahí, ¿para dónde lo cualitativo se refiere a qué cosa? ¿Alguien se acuerda? Ahí el monito dice, chuta, cualitativo, cuantitativo. Siempre nos confundimos, ¿cierto? Lo cualitativo, para que ustedes... Los cualitativos son las cualidades que tienen. Exacto, las cualidades, las características que nosotros podemos encontrar en nuestra población o en nuestro estudio que nosotros vamos a realizar, ¿cierto? Por ejemplo, Sí. las características, si es alto, bajo, perdón. Cuantitativo vendría siendo la cantidad, ¿cierto? Exacto, cuantitativo como dice su nombre. Exacto. Y dentro de lo cualitativo les estaba diciendo que teníamos características que nosotros podemos apreciar. Por ejemplo, los colores, si es la forma, todas las características que nosotros podemos observar, ¿sí? Y lo cuantitativo, tenemos dos aspectos que son relevantes. Lo cuantitativo se refiere a los números, a las cantidades. Y en eso nosotros podíamos encontrar lo cuantitativo discreto y lo cuantitativo continuo, ¿cierto? Y en lo continuo teníamos los números que eran enteros y números
decimales. Decimal. Sí, exacto. Y en la discreta teníamos los números enteros solamente, ¿sí? Y ahí, ¿se acuerdan que habían algunos ejemplos de lo cuantitativo continuo? ¿Cómo qué cosas podíamos tener ahí? ¿Cómo qué datos? ¿Se acuerdan? En lo cuantitativo continuo teníamos enteros y números decimales. ¿Cómo qué cosas pudiésemos tener La números estatura. Exacto, como la estatura, la temperatura, el peso, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque tiene números decimales, que era como una de las características en lo cuantitativo continuo. Y en lo cuantitativo discreto, ¿qué cosas podíamos encontrar? ¿Qué podíamos... Los goles de un partido. Exacto, los goles de un partido, los números de hijos, ¿cierto? Tantas edad. otras. La edad. La edad Sí, también, súper Muy bien. bien. Súper bien. Excelente. ¿Ya? Así que está súper clarita esa parte. Que no se les olvide, chiquillo, porque después le van a preguntar, dígame alguna característica cualitativa de, no sé, pues de alguna pieza mecánica o de algún motor eléctrico. Y ustedes van a decir, ah, ya, voy a referirme a las características físicas, ¿cierto? A de qué se trata, de qué marca, ¿cierto? Y todo eso. Por ejemplo, la marca de un auto o de una camioneta. Exacto, eso sería cualitativo, Cualitativo. ¿sí? Sí, perfecto. Sigamos. Aquí teníamos unas tablas de frecuencia. Estas tablas de frecuencia, ¿para qué nos servirán? ¿Alguien sabe para qué nos sirve esta tabla de frecuencia? Para ordenar los datos, ¿no? Para Exactamente, poder... muy bien, para ordenar los datos. Siempre tenemos, ahí donde dice, en el caso de estado civil, siempre vamos a tener una parte cualitativa, ¿cierto? Y vamos a tener una parte cuantitativa, que eran los conceptos que vimos anteriormente. Entonces, en lo que es cualitativo, tenemos que hay estado civil, soltero, casado, ¿cierto? Viudo, separado, ¿cierto? Eso es lo cualitativo. Y lo cuantitativo, que sería la frecuencia acá, Hay dos de cada una. claro, sería la frecuencia absoluta. Siempre los datos van a estar agrupados de esa manera, ¿ya? Bien ordenaditos. Entonces tenemos la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta, que vendría a ser lo cuantitativo, ahí están ordenados por el número de veces que se repite el atributo, ¿sí? Entonces, ese es el número de veces que se repite el atributo. ¿Cuánto? La frecuencia absoluta. Entonces, ¿cuántos solteros hay? 75. De un número total que está al ladito, que dice 400. ¿Ya? Que ese va a ser el tamaño de la muestra. Siempre va a tener que tener su total. Eso es muy importante. Que el tamaño de la muestra esté indicado dentro de esta tabla de frecuencia que nos permite ordenar o agrupar los datos de manera ordenadita. ¿Sí? Entonces ahí teníamos solteros 75, casados 200, muchos casados, viudos 50 y separados 75. Y el total de mi muestra, eso tiene que siempre arrojarme el número total, ¿cierto? Que es 400. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Ninguna, profe. ¿Está clarito? Sí. Ya. Sí, está claro, profesora. Sí, profe. Ya, entonces estamos súper bien hasta aquí porque ya tenemos la base para seguir adelante con las medidas de tendencia central, las cuales nos van a servir para determinar algunos datos que nos van a ir diciendo cuando nosotros tenemos datos agrupados, ¿sí? Así que pongan mucha atención ahora porque vienen las medidas de tendencia central. Ya. Muchas gracias, profesora Patricia.
Bueno, eso lo habíamos visto en la clase anterior. Quiero recordar algo, jóvenes. Veo que hay 62 participantes y en el chat hay inscrito 49. Entonces, los que vienen ingresando ahora, nombre, apellido y el curso al cual pertenecen, jóvenes, para dejarlos presentes en la asistencia. Entonces, hoy día, el objetivo hablaba de que nosotros debíamos conocer estas medidas de tendencia central. ¿Cuáles son? Básicamente tenemos 3, jóvenes. Es la media, la mediana y la moda. La media de estudiantes se conoce como el promedio. El promedio, a nosotros siempre se nos enseñó a sacar nuestro promedio de notas, que es el que estamos a fin de mes o a fin de año preocupados si nos da esa décima, si pasamos de curso, uno dice, oye, el lenguaje tengo rojo, y si se me junta con matemática ya estamos repitiendo, y hay uno que es lo que está sacando el promedio. Ahí estamos los estudiantes. Yo también me acuerdo en mi época, ahí estábamos sumando las décimas para que pudiera darlos la nota. ¿Ya? Y el promedio alumno es la que más se utiliza a nivel mundial, el dato estadístico que más se utiliza, y tiene una fórmula que es bastante amigable y que tiene que ver con la suma de todos los valores que nosotros tengamos. Estos valores pueden ser infinitos, estudiantes, como podemos tener 3 datos, 4, 5, o podemos tener 1000. ¿Ya? La media generalmente sirve para calcular datos cuantitativos, pueden ser cuantitativos discretos o continuos. ¿Ya? Generalmente nos sirve para los datos cualitativo, ¿ya? Al menos la media, y eso es pregunta de formulario chiquillo, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo, vamos a poner... Alguien me quiere hacer una consulta, pero los micrófonos, por favor, para que los dejen. Aquí tenemos varios estudiantes. Tenemos 11 estudiantes de un curso. Supongamos que es de un cuarto, el otro año, cuando estén ustedes. Ya quedaron 11 estudiantes que pasaron de curso. Ojalá que no, que pasen más. Quedaron 11 estudiantes y se ponen el puntaje de las notas. Ya. 92, 84, 100, y ahí tenemos todo el listado. Y nos da una suma de 902 puntos. Ahora, siempre una forma de estos estudiantes es ordenarlo. Yo al menos siempre recomiendo del menor al mayor, de izquierda a derecha, ordenarlo. O sea, ¿qué tenemos que hacer aquí, jóvenes? Buscar el dato menor. Buscamos el dato menor y el alumno número 8, no le vamos a poner nombre, el 8, anotamos y decimos, ya, ese es el estudiante, y anotamos 44. ¿Y esto qué pasa entre cada uno de estos datos? Se van sumando. Siempre es así en la fórmula de promedio o media estudiante, se van sumando los valores. Entonces después ustedes buscan el segundo valor, después del 44. ¿Menor a mayor? De menor a mayor, siempre 71. sí. El 71, muy bien, jóvenes. Y así vamos sumando todos los números hasta llegar hasta el último número. Y si se fijan, se nos repite 2 veces un número, no importa, se tienen que sumar igual nomás, jóvenes. Y al sumar nos da 902. 902 nos da la sumatoria total. Ahora, siempre, jóvenes, para sacar el promedio se tiene que dividir por el total de números que nosotros estamos consultando, por n, exacto, por la cantidad. En este caso, para este ejemplo, nosotros tenemos 11 estudiantes, por lo tanto, nuestro n va a ser igual a 11. Arriba nos dio la sumatoria 902, y la n lo reemplazamos por 11. 902 dividido 11. Y la división nos da igual a 82. Y así se obtiene el promedio estudiante, ya sea para datos cuantitativos discretos, número entero, o cuantitativos continuos, números con decimales. Funciona de la misma manera. Se suman todos, siempre, no se restan, se suman y se divide por el número total de muestras estudiantes. Eso es el promedio. Hagamos un ejercicio. ¿Quién se atreve, estudiante? Ahí tengo la pantallita. Ustedes me van indicando, me dicen, profesor, yo, me dice su nombre y hacemos aquí Yo, la profe. oración. Ya. ¿Quién está por ahí? Yo. Aquí, profe. ¿El Dylan? Ya Dylan. ¿Cuál es el símbolo de promedio? ¿Alguien se acuerda? El símbolo de promedio, para empezar. Si no se acuerdan, jóvenes, siempre el promedio se identifica con una X. ¿Y qué más? Sobre la X. Una rayita arriba. Una raya arriba. Ese es el símbolo de promedio. Y ahora, ¿qué tengo que hacer, Dylan? Usted me va guiando. ¿Ordenaremos de mayor a menor? Sí. Ya. Entonces empezamos. Usted me dice. El 58. Muy bien. 5,8. Muy bien. Vamos a borrar aquí. El 5,8. Excelente. Anotamos promedio.
y anotamos 5,8. ¿Qué más? ¿Qué signo va aquí? ¿Menos o más multiplicación? El más. Ya, siempre el más. ¿Cuál viene ahora? El 6. El 6. Ya, más. Más 6. Otra vez se repite. Excelente. ¿Ustedes me van diciendo? Más 6,2. Un 6,2. Estas son notas de los puros técnicos profesionales, ¿ya? Puros 6,2 para arriba de los Más 6,3. 6,3. Más. 6,5. Más. Más 6,6. 6,6. Más. Lo voy a anotar aquí abajito. ¿Qué más? Más 7. Un 7. Esa va a ser la nota de hoy día, ¿cierto? Y Después, más ¿qué más? 7. ¿Falta alguno más? Y otro 7 más. Otro 7 más. Esto va a ser la nota de usted hoy día, jóvenes, ¿cierto? Y todo eso dividido, Por su estudiantes. apoyo. ¿Por cuánto es dividido, Dylan? ¿Cuántas notas hay? Por 10 notas. Por 10 notas. Se divide por 10. Vamos a hacer acá entonces. El promedio va a ser igual. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer, jóvenes? Hay que sumar todos esos numeritos. ¿Cuánto da la suma? ¿Quién puede ayudar al Dylan? 644. Profe, una pregunta. Sí. ¿Es necesario poner la coma? Si usted me pregunta, sí, porque estamos hablando de notas de valores cuantitativos continuos. Vale decir, si por ejemplo estamos midiendo temperatura, necesitamos los decimales, entonces es necesario poner la coma, ¿ya? Si alguien le acomoda y la quiere sacar la coma, ok, no hay problema, pero el resultado tiene que entregarlo con decimales porque estamos trabajando alumnos con ¿qué? Con números enteros con decimales, ¿cierto? Entonces hay que Profesor. entregar, ¿sí? Son 644. 644. ¿Están seguros, chiquillos? Eso es sin coma, ¿cierto? Sí, Ya. Y si fuera con coma, sería 64,4, sí, ¿cierto? sí. Y entonces, si yo divido eso, me daría un promedio de nota igual a 6,44. ¿Por qué se trabaja con decimales? Porque yo no le podría decir al estudiante, ¿sabe qué? Su nota es un 64,4. Y usted me Se dice, tiene que profesor, redondear, profe. claro, aquí no podemos Quedaría aproximarlo. en 6,4. Un 6,4, ¿cierto? Mejor todavía. ¿Ya? Pero hago la aclaración de los decimales, que no podemos, si estamos trabajando con decimales, anotamos la coma y los decimales seguidos para no tener ningún tipo de confusión. ¿Ya? Y si trabajamos con número entero, número entero. Calculadora, profe. ¿Perdón? Igual cuando se saca la cuenta del promedio en la calculadora, Lo sale mismo. una pila de números y se consideran el 6,4 nomás en ese caso. Exacto, 6,4. 6,4. ¿Ya? Sí, Que no pero se la olvide. calculadora lo da el promedio exacto al tiro, 6,56, una cosa así. Ah, ya. Pero pero lo Pero da los números igual, 4 comas. en este caso a mí me daba 6,44 en el Sí, a 6. mí también por eso le iba a darle el resultado al tiro. 6,4 al final redondeando. ¿Ve? Ahí es donde ocurren las diferencias con los alumnos cuando dicen, no, profesor, me dio 6,5, 6,4. Al menos en mi caso, si ustedes me dicen 6,5, sí, también puede ser. ¿Ya? Así que lo importante es que al sacar el promedio, jóvenes, si estamos trabajando con números, con variables continuas discretas, se pone número entero, pero en este caso estamos con continua, entonces se anotan los números con los decimales. ¿Ya? Tenemos otro ejemplo. Aquí, ¿qué variable tenemos nosotros, estudiantes? Tenemos números enteros. Por lo tanto, aquí no hay problema con la coma. Dice, el jefe de maestranza envía a su técnico mecánico a contar la cantidad de kilos de electrodo utilizado en 7 días de los trabajadores de soldadura arco eléctrico. Y quieren conocer el promedio. ¿Cuánto promedio se consume? Ok, aquí la matemática, como sea el objetivo, se tiene que utilizar. ¿Quién me puede ayudar acá, estudiantes, por favor? Acá, profe, Ya. Dele nomás, dígame. comenzamos de menor a mayor con el Ya. 12 kilos primero, Ya, la unidad de medida no es necesario que la anotemos aquí en la sumatoria, ya, pero después la acordamos al final. ya, ¿Ya? más 14, Más 14, ya. más 16, Más 16, ya. más 17,
17 más 18 18, ya, más 20 más 20, ya, y por último más 22. más 22. Excelente. ¿Y eso todo dividido por cuánto? Eso dividido 7, profe, 7, exacto, porque eran 7 días. por la cantidad de medidas. Exacto, cantidad de días que habían, 7 días. Y si no, ¿se acuerdan cuántos días? Cuenten la cantidad de muestras que tienen, en este caso de datos. Entonces estamos trabajando con cuantitativo discreto, número entero. ¿Cuánto nos daría el resultado en el numerador, estudiante? ¿El numerador cuánto nos daría? 99. 99. ¿Seguro? 119. Ya. A mí me da Al sumarlo. 119. Si hay que 119. sumarlo. 119. Ya. 19. 119, profe. Ah, ok, excelente. La Cata igual 119. dice en el chat 119. Ya, 119, excelente. Yo estoy anotando lo que ustedes me dicen, chiquillos. Yo me confío en ustedes. Y 119 dividido 7 alumnos, ¿cuánto da eso? Da 17. 17, profesor. 17. Y aquí al 17. final, alumnos, sí les pido que agreguen la unidad de medida. En este caso, 17 kilos. Entonces, en ese taller, estaba pincho. el jefe va a tener que comprar en promedio todos los meses más o menos 17 kilos más o menos. Él va a tener que sí o sí, seguro, el tener esa cantidad de soldadura para los trabajadores. Si él tiene menos, lo más probable es que quede desabastecido. Y va a ser responsabilidad de ustedes cuando les consulten, cuando sean técnicos y les pregunten por el promedio de consumo. ¿Ya? Ese es el promedio estudiante. Avanzamos entonces con la mediana. La mediana dice, como definición, que es el punto centro. Si nosotros tenemos datos, chiquillos, es el valor que se encuentra en la mitad. ¿Ya? Generalmente esto sirve para datos cuantitativos, chiquillos. Otra vez de nuevo con los cuantitativos. ¿Ya? Siempre sirve para los números, valores. Aquí nos dice que siempre hay que ordenar los valores. ¿Se acuerdan cómo se ordena? De izquierda a derecha, de menor a mayor. Siempre va a ser así el orden estudiante. Ahora, vamos a tener dos ejemplos con respecto a esto. El primer ejemplo para datos impares. Esa es la primera impar. Significa que pueden ser 3 datos, 5, 7, 11, siempre números impares. ¿Ya? Aquí dice, un estudiante de electricidad. ¿Cuántos estudiantes de electricidad tenemos hoy día? Tenemos más de 40 estudiantes, ¿cierto? De electricidad que están conectados. ¿Ya? Y el estudiante de electricidad, con un multitester, van a medir, por ejemplo, la tensión de las baterías de los notebooks. Ya el profesor Menezes, el profe Iván, lo envió a medir con un multitester y le arroja los siguientes valores jóvenes. 11,7 volt, 12,3 volt, 10,8 volt, 13,1 volt y 12,5 volt. Pregunta al público, ¿qué variable corresponde a estos jóvenes? ¿Es cuantitativa discreta o cuantitativa continua? ¿Qué valores son esos? Continua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene números decimales. Tiene números decimales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El procedimiento Decimales. dice... son decimales. El procedimiento dice que debemos ordenarlos de menor a mayor. Aquí, ¿cuál fue la menor medida? 10,8. Anotamos el 10,8. Ahí aparece, ¿cierto? Ahí está el 10,8. Después, anotamos el 11,7, 12,3, 12,5 y 13,1. ¿Cuántos datos tenemos aquí, chiquillos? Si que nosotros contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. datos. 5, por lo tanto es impar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos 2 al lado izquierdo, tenemos 2 al lado derecho, y el valor que está en el centro, a ese se le llama mediana. Esa es la mediana. Y así de simple se resuelve, jóvenes. Sin algún cálculo matemático, sin ningún esfuerzo que uno diga, oh, me costó para calcularla. No. Esa es la mediana en este caso. 12,3 volt. En los datos impares, ¿ya? No se olviden, datos impares, el valor del centro. Simplemente el valor del centro y nada más. Ahora vamos a buscar en el caso de los datos impares. No sé si se alcanza a leer la leyenda arriba, chiquillos, la definición. Este PPT yo se lo voy a compartir a ustedes para que lo lean y lo puedan ir comprendiendo. Y espero que se entienda. Ejemplo número 2. Estudiantes de mecánica, dice. Estudiantes de mecánica les piden medir con un calibre vernier un pie de metro, las tolerancias, ajustes de los pernos, todo eso. Y les dan estas medidas. 1,22, 2,08, 2,54, 1,08, 3,00, 1,80
2,26 y el otro numerito de allá no alcanzo a divisar los jóvenes por la pantalla. que tengo. 0,96. Ya, muchas gracias. 0,96. 0,96 milímetros. Muchas gracias. Ya. Los mecánicos, si tienen 2 decimales después de la coma, ¿cómo se le llama a eso, jóvenes? Centésima. Centésima. Muy bien. Estamos con centésima. Excelente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al igual que los datos impares, tenemos que ordenarlos de menor a mayor. Siempre a estudiante, yo al menos se los voy a recomendar como profesor, el orden. Siempre tiene que haber un orden en nuestra estructura de desarrollo de ejercicio. Tenemos que ordenar de menor a mayor, de izquierda a derecha, con el menor valor que nos otorgó las mediciones. Entonces comenzamos a ordenar 0,96, 1,08, 1,22 y ordenamos todos nuestros datos. ¿Cuántos números tenemos, estudiantes, o cuántas muestras, cuántos datos tenemos? Según yo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. 8 valores, ¿ya? Entonces contamos hacia acá. Contamos 1, 2, 3 para la izquierda. 1, 2, 3 para la derecha. ¿Y cuántos valores los quedaron en el centro, jóvenes? 2. 2 valores. ¿Qué hacemos con esos 2 valores? Esos 2 valores que queden. Da lo mismo que valores sean, jóvenes. Da lo mismo que valores sean. Se toman. El símbolo de mediana es ME. La ME es igual a los 2 valores que tenemos en el centro. 1,80 más 2,08. Y eso se divide por la cantidad. En este caso son 2. Se divide por 2. Siempre va a ser dividido por 2. Esta operación matemática siempre se va a hacer cuando les pidan la mediana, pero para datos pares. No se olvide, para impares, el valor del centro. Para datos pares, se tiene que sacar el promedio de esos 2 valores. Si sumamos 1,80 más 2,08, eso nos va a dar igual a 3,88 centésimas. Lo dividimos por 2 y eso nos va a quedar igual a 1,94 milímetros. Esa es de milímetros, jóvenes. ¿Ya? Así se obtiene el resultado de la mediana para datos pares. Voy a volver atrás. Para datos impares se ordenan de menor a mayor, como está acá, jóvenes, de menor a mayor, y se saca el valor del centro. Para datos, no se olviden, jóvenes, esto es para datos impares. Vale decir, si tomo 7 muestras, 9, 11, 15, 13, esos valores, ¿ya? Esa cantidad de números. Se toma el valor del centro y nada más, no se hace ninguna operación matemática. Pero cuando le piden la mediana para datos pares, si son 4 datos, 6, 8, 10, 12, 14, siempre se toman los valores que están en el centro. Se suman entre ellos. ¿Siempre van a ser 2, profe? Sí, para los datos pares. Solo para los datos pares. ¿Alguien más me preguntaba antes del Dylan? ¿Alguien me preguntó? ¿Por qué hay que sacar los valores del centro? Porque es la mediana. La mediana se calcula de esta manera. La mediana siempre nos dice que es el valor del centro. ¿Ya? Si es dato impares, vuelvo hacia atrás, si es dato impares, es el valor del centro solo, pero si son datos pares, se toman los 2 del centro, se suman entre sí y se divide por 2, como sacar un promedio pero con 2 cifras. Y ese vendría siendo la mediana. ¿Ya? Profe, ¿siempre va a haber esa cantidad ahí de esas 2 numeraciones? Sí, siempre va a dar. Podemos trabajar con otros valores más grandes, por ejemplo con 50,8 o 100, pero siempre van a ser los 2 valores del centro dividido 2, siempre, en la mediana, para datos pares. No se olviden eso, jóvenes. Que de ahí vamos a hacer un ejemplo, estudiante. Y, por último, la moda. Como dicen por ahí, la moda no incomoda. La moda, jóvenes, incluso uno lo puede ver en la tendencia, en la ropa. ¿Qué es lo que estuvo de moda en el verano? Las guayaberas, ¿cierto? Las camisas con flores, con todos estos decorativos hawaianos, ¿cierto? O estas poleras manchadas, estos polerones que manchan como con clorinda, chiquillos, es lo que está, entre comillas, un poco de moda. ¿Y qué significa la moda? Que se repite. Esas manchas con cloro, justamente. Y esas se repiten, ¿cierto? Si hay mucha gente usando algo que sea igual, a eso se le llama moda. Entonces, ¿se entiende el concepto, jóvenes, de moda? Es algo que se repite bastante. En lo que más se repite, a uno le dice, eso es moda. ¿Ya? Yo lo estoy hablando a nivel de ropa. Puede ser una moda, no sé, pues juego en los celulares, juego en las Play, algún equipo que esté de moda, por ejemplo, algún futbolista que esté de moda, algún tenista que esté de moda.
algo en que siga y se repite constante en el tiempo, a eso se le designa como moda, ¿ya? La moda, a diferencia, estudiantes, de las otras dos que vimos, que era el promedio y la mediana, la moda sirve para datos cualitativos también, ¿ya? Y cuantitativos, sirve para los dos casos, para las dos variables. Y es la que más se repite. Vamos a tomar unos ejemplos estudiantes aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos las mismas notas de los estudiantes. Tenemos, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 estudiantes. Tomamos las notas y las ordenamos. Siempre se ordena de menor a mayor. Esto es por un tema práctico, jóvenes. Alguien la puede sacar de aquí, la moda. Pero yo, una manera de enseñarles como profesor es ordenarlo de menor a mayor. Los ordenamos, jóvenes, en este caso están ordenados de manera vertical. Los podemos ordenar de manera horizontal, de izquierda a derecha. Acá se ordenó de manera vertical. Y fíjense, ¿cuál es el número que más se repite, estudiante? En este caso es el 100. El 100 se repite 2 veces. Basta con que se repita 2 o 3 veces más de los otros datos y estamos listos, estudiantes. Esa es la moda. Vamos a ver otro ejemplo. Repite, pasa a ser moda. La que se repite pasa a ser moda. Y aquí vamos a ver otros datos, jóvenes. Miren, aquí el primer ejemplo. Dice, la moda. Aquí tenemos, dicen que es el número 7. Aquí tenemos varios números, jóvenes, y vimos que se repite, por ejemplo, el 6. El 6 se repite 2 veces. El 6 se repite 2 veces. Pero el 7 se repite 3 veces. Porque es mayor. Entonces, ¿quién es la moda en este caso? Es el 7. ¿Ya? El 7. Segundo ejemplo. Aquí tenemos que van a haber dos modas. Va a ser el 1 y el 2. Por favor, los micrófonos, chiquillos, para poder explicarme. En este caso, jóvenes, tenemos dos modas que se repiten. Miren, fijémonos. El número 1, ¿cuántas veces se repite el 1, chiquillos? Los puse con amarillo aquí. 1, 2, 3, 4. Se repite 4 veces. El 2, ¿cuántas veces se repite, jóvenes? 1, 4 veces igual. 4 veces igual. El número 3 se repite 2 veces. El 4 se repite 2. Y lo otro, 1 y 1, ¿cierto? Sí. 1 y 1. Ya. Entonces estos se descartan todo eso, y aquí en este caso van a haber dos modas, tanto el 2 y el 1. Aquí no compiten, aquí no se definen con una fórmula o algo, no. Aquí simplemente se dice, hay dos modas. En este caso tenemos para este ejercicio, para estos datos, la moda va a ser igual a 1, igual a 2, como aparece aquí. ¿Ya? La sigla de la moda, estudiantes, se identifica con la MO, moda, para identificar. ¿Ya? Vamos a borrar todos estos valores que están ahí. Ahí sí, quedamos limpios. Ya está. Para el tercer ejemplo, perdón, aquí nos dice que la moda va a ser igual a 0. ¿Por qué la moda vale 0? Porque es el número que más se repite. El 0 acá, el 0 se repite 2 veces, el 2 se repite, está una sola vez, el 3 está una vez, el 4 está una vez y el 5 está una vez. Entonces no nos sirve, no nos sirve, no nos sirve, no nos sirve. Para este ejemplo la moda es igual al 2. ¿Ya? También puede ser, estudiantes. ¿Sí? Consulta nomás, chiquillos. ¿No? Ya. También puede haber la posibilidad de que no exista la moda en los datos que yo le entregue. ¿Cuándo no va a haber moda, jóvenes? ¿Cuándo no va a existir moda, jóvenes? Cuando no hay ningún dato que se repita. Cuando no hay ningún número que se repita, jóvenes. Cuando no hay ningún número que se repita, por lo tanto, no hay moda. Y por último, esto ¿Y ahí no se hace nada? No, nada. Simplemente uno dice, la moda no existe. Estadísticamente así se dice. La moda no existe para estos ejemplos. ¿Ya? Ahora, para los datos cualitativos, por ejemplo, las tallas de ropa, S, M, XL, XL, L, S, también sirven los datos. Y aquí tenemos que buscar cuál se repite. Por ejemplo, las tallas S, para que aún los caen todavía las S, chiquillos, tenemos 2 veces que se repite. La M, la talla M, se repite 2 veces, ¿cierto? La L se repite, no, una sola vez aparece. Y las XL... La S una pura vez. La S a mí me aparecen 2, hijo. La M, sí, la M 2, la L una sola vez, la una era, hijo, la L. Y las XL se repiten 4 veces. Entonces, la moda para estos datos es XL, ¿ya? Y así se determinan, chiquillos,
las modas. Antes de pasar a hacer el cierre de la clase, vamos a hacer un pequeño repaso rápidamente, alumnos, de lo que vimos hoy día. Vamos a borrar todo esto que teníamos aquí. Profe. Sí, hijo. Si no me equivoco, lo de la media, la mediana y la moda lo pasamos en primero medio. Yo me acuerdo. Qué bueno, porque esto nosotros lo vamos a pasar así, porque de ahí nos lanzamos las probabilidades. ¿Ya? Este es simplemente un repaso, de ahí vamos a pasar a probabilidades de lleno. ¿Ya? Desviación estándar. Sí, tenemos que ir, nosotros vamos a ir gradual. Tranquilo, chicos, vamos a ir gradual. Lo importante es que vayan entendiendo. Yo creo que armemos una base fuerte en matemáticas, chiquillos, porque no todos a lo mejor tuvieron eso, Rodrigo. Parte por parte, cabrón. Sí, ya. Gracias, Aníbal. Entonces, ¿qué Yo lo vimos hoy pasé, día? no me Como acuerdo. objetivo. Pónganme atención, chiquillos, por favor. ¿Qué vimos hoy día? Las medidas de tendencia central. Ese era el objetivo, ¿cierto? Vamos a volver atrás para ver el objetivo. El objetivo era conocer los conceptos, las definiciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el promedio, qué es lo que es la mediana y qué es lo que es la moda? Y la aplicación de las fórmulas. ¿Ya? ¿Cómo se usan las fórmulas matemáticas? Vimos ese repaso. Tenemos la media, la mediana y la moda. Ya. La media, jóvenes, también se conoce como promedio. ¿Ya? No se olviden de eso, se conoce como promedio. El símbolo de la media o promedio, jóvenes, es una X con una raya arriba, siempre, históricamente. Esto no lo inventé yo, jóvenes, yo simplemente lo estoy enseñando nomás. El promedio se identifica con esa letra, una X y una raya sobre ella. ¿Ya? Es la que más se utiliza en matemáticas, jóvenes, promedio. Para todo sirve, tanto para datos cuantitativos continuos y discretos, o sea, números con decimales y números enteros. ¿Ya? Lo ideal es colocar el símbolo. Sí, es poner el símbolo. ¿Ya? No todavía. Ahí hicimos algunos cálculos, jóvenes, de promedio. El promedio siempre es la sumatoria de todos los valores que tenemos, ordenándolos del menor a mayor. Por favor, los micrófonos, por ahí. Los micrófonos, por favor. Ya, muchas gracias. ¿Alguien tiene encendido el micrófono por ahí? Vamos a... Ya. Profe, ¿qué fue lo que calculó ahí? Profe. Sí, perdón. ¿Qué fue lo que calculó ahí? El promedio. Estamos en el promedio. ¿Cómo identifico yo? Aquí, con esta letra. Un duende guatón. Ahí, evita los comentarios, por favor, chiquillos. Ahí tenemos el promedio. X con una raya, ahí tenemos promedio. ¿Hay alguien que está con el micrófono encendido? Por favor, si lo puede apagar, por favor, un ratito. Muchas gracias. Apaga el micrófono. Por favor. Ya, aquí tenemos el promedio. Es la suma de todos estos números, se ordenan de menor a mayor y vamos sumando los números. Si están con decimales, se anotan los decimales, por favor, jóvenes. Yo no les voy a enseñar a decirles, no, saquen el decimal y después lo agregan al final, porque se les puede olvidar. Entonces prefiero que lo hagan al tiro. Si tienen decimales, si tienen centésimas, milésimas, vayan agregando la coma. Se suma y se divide por la cantidad total de la muestra. En este caso habían 10, se divide por 10. En el caso que sigue, habían 7 muestras, se divide por 7. Acá en este caso teníamos 7 valores, se divide por 7. Ese es el promedio. ¿Ya? Después teníamos la mediana. La mediana es el valor que siempre está en el centro, en la mitad de los datos. Tenemos datos impares y datos pares. En los datos impares, el valor del centro. Pero antes siempre se ordena de menor a mayor. Si ustedes no ordenan de menor a mayor, el valor que les va a dar va a estar equivocado. ¿Ya? Siempre se tiene que ordenar de menor a mayor, Profe, de izquierda a derecha. ¿Sí, Luciano? Disculpe que lo moleste, pero un compañero Matías. del tercero eléctrico dice que se le salió la clase y que si acaso lo podría aceptar. Ok, vamos a admitirlo. No hay problema. De nada, Matías. Ya, se ordenan entonces para los datos impares, se ordenan de menor a mayor y se saca el valor del centro. Y aquí no hay ninguna operación matemática, es simplemente anunciar el valor. En este caso, 12.3 volt. Y para los datos pares, estudiantes, sí, ahí tenemos que sacar un valor promedio. Se ordenan de menor a mayor, se dejan los dos valores del centro, esto es para los datos pares, se deja el valor del centro, se suman entre sí y se divide por 2. Siempre se divide por 2, jóvenes, porque siempre van a ser dos valores en el centro, en los datos pares. Se saca el valor y ese vendría siendo la mediana. Su sigla de la mediana o se reconoce por la letra ME, ¿ya? Por esa sigla se reconoce. Y por último, la moda, que es el dato o el atributo o la numeración que más veces se repite.
¿Pueden haber varias modas, chiquillos? ¿Puede haber más de una moda en Sí. unos datos? Sí. ¿Puede no haber ninguna moda? Igual. También. También. Excelente, chiquillos. Puede haber una sola moda, puede haber dos, puede haber tres, puede haber cuatro, como no puede haber ninguna moda. No se olviden que es el dato que más se repite. Y ahí lo habíamos determinado, jóvenes. Recordando que este PPT yo lo compartí con ustedes para que lo tengan y lo estudiemos. Y en la tarde va a ser la prueba de esto, jóvenes. Ya le voy a dar el pase a la profesora Patricia para que resolvamos estos ejercicios para ya ir terminando la clase del día de hoy, estudiantes. ¿Ya? Profesora Patricia. Y los últimos que ingresaron, no se olviden de escribir su nombre, apellido y curso. ¿Está por ahí la profesora Patricia? Aquí estamos. Eso, profe. Ya para Oiga, finalizar, vamos profe. a hacer el último ejercicio. ¿Sí? ¿Quién habló por ahí? La prueba la mandaron al grupo, ¿cierto? ¿Se puede hacer al tiro o se hace en la tarde? No, en la tarde. No, en la tarde, hijo, tarde. se va a hacer. En la tarde se va a hacer. Se va a hacer vía formulario Google. Ahí yo activo el link, se lo doy a ustedes, después cuando estemos en la mitad de clase, ahí les voy a dar la autorización. Antes no doy la autorización. ¿Ya? Ya. Continuamos entonces. ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Ya. Vamos entonces a encontrar la media, la mediana, la moda para los siguientes valores. Ahí están indicados los números de visita a médico durante el año pasado. Pucha, profesor, ¿cuántas veces? Sí. Ya. Hay uno que fue 2, 4, 0, 1, 2, 3, 1, 6, 2, 4. Esos son los datos, ¿cierto? De los números de visita que fueron al doctor. Entonces, vamos a sacar el promedio. ¿Alguien se acuerda cómo se sacaba el promedio? ¿Qué había que hacer? Número de menor a mayor. Se suman todos los datos y se dividen por el Exacto. número total. Y después se divide por la cantidad de números que hay. Exacto. Se suman entonces todos los datos que hay. Ojalá ordenarlos de menor a mayor, porque así después para los otros ya los vamos a tener ordenaditos, para sacar la media y la mediana y la moda. ¿Ya? Entonces, vamos. ¿Qué numerito ponemos primero? El 0 ¿Ya? más 1 ¿Más? ¿Ya? más 1 Bien, Dylan. más 2 más 2 ¿Ya? más 2 otra vez Bien. más 3 más 4 ¿Ya? más 4 y más 6. Perfecto. Entonces ahora vamos a sumar todos esos datos y los vamos a dividir por la cantidad total de datos que tenemos. ¿Cuántos datos tenemos en total? 10. 10. Súper bien. 10 datos. Entonces, vamos a sumar todo eso. ¿Cuánto nos da? 0 más 1, más 1, más 2, más 2, más 2, más 3, más 4, más 4, más 6. A ver, esos matemáticos rapiditos. 25. 25 datos. Profesora. Perfecto. 26 dijeron por ahí. 25. 25. 25 dividido 10. ¿Cuánto es? Muy bien los que están contestando por el chat. Patricia Sí, también. Vergara, 25. 2,5. ¿Cuánto da? 2,5. Ese es el promedio de número de visitas al doctor. 2,5. ¿Ya? Muy bien. Excelente, chiquillo. Súper bien. Sigamos con el siguiente. Para sacar la mediana, ¿qué tenemos que considerar acá? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Que sea par o impar. Ordenar menor a mayor. Ordenar, eso es lo primero, muy bien. Ordenar de menor a mayor los datos para yo poder sacar la mediana. ¿Sí? Entonces, ordenemos los datos. ¿Cuál va a ser el primer dato? 0. El 0.
Después viene El 1. el 1. 2 veces. Bien. Tenemos 2 unos. Después el 2. Bien. ¿Cuántos 2 son? ¿3? 3. ¿O no? 3, Sí, bien. un 3, Después 2, viene el 4 3. y un 6. 2, 4 y un 6. Bien. Así, ¿cierto? Quedó perfecto. Ahora, Profe, ¿por qué se ve la guía cuando usted escribe en la pantalla? ¿cómo? Se ve ¿Qué se como ve? la guía cuando escribe, por ejemplo, cuando aparece el 1 tarda como que Se ve aparezca. como pegado. Ah, pues la Sí. conexión. Es como el detalle, La ¿no? conexión, esos Es son la problemas conexión de técnicos. internet, chiquillos. Pero lo importante es que se ven Ya, bien los gracias. números y El número ordenaditos, aparece igual ¿cierto? escrito. Sí, eso es lo importante, ¿ya? Vamos. Ahora, se Hay que supone ver que si la son par o mediana, impar. claro, se supone que la mediana, o no se supone, así es, que la mediana es el número o punto centro, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro punto centro ahí? El Los 2, 2. Los 2. Exacto, los dos que están ahí, los valores del centro, como dice por ahí Cata Insunza. Los valores del centro. Por lo tanto, la mediana, tendríamos que sumar esos dos valores, lo que nos dice la definición. Vamos a sumar esos valores y los vamos a dividir en 2. Entonces, 2 más 2 son 4. Son 4 dividido 4 2, dividido en 2. quedaría igual a Profe, se 1. encierra Ah. 1, ¿no me parece? 2. No. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 números para cada lado. Sí. Y nos quedan 2 al centro. Sí. Disculpe, profesor, es que quería hacer la aclaración del estudiante que decía de 1. Eso es cuando los datos son impares. Vale decir si habrían 7 datos, 5, 3, 11, a eso. Pero como es par 10, se saca los 2 del centro y se hace esto. Exacto. Para aclarar la duda. Sí. Recuerden que, por ejemplo, en este caso faltaba un tenemos 10 número. datos, ¿cierto? Entonces los 10 datos me van a quedar 2 al centro, porque tengo 4 para un lado y 4 para el otro. Y tengo 2 numeritos al centro. ¿Ya? En el caso de que, por ejemplo, hubiesen 5 datos, yo tengo que considerar 2 para un lado, 2 para el otro, y el que me queda al centro va a ser mi número de la mediana. ¿Sí? En el caso de los números pares o impares. En este caso, como dice ahí, son datos pares. ¿Qué le queda bonita la letra profesora ahí? Ah, y eso que estamos recién. Ya. Entonces, la mediana, recuerden que es el punto centro. ¿Ya? Ahora vamos a la moda. La moda no incomoda, dijo el profesor. Por lo tanto, la moda es el número que más se repite. El 2. Ordenamos los datos, ¿cierto? Como ya los teníamos ordenaditos, pero los vamos a ordenar de nuevo. 0, 1, 1, ¿cierto? Ya, pues chiquillos, vamos. 2, 2, después 3. 3, 3 2, 4, 4 y un 6. 4 4, 6. y 6. y 6. Ya. ¿Cuál es la moda en este caso? ¿O el número que más se El repite 2. en la moda? El 2. El 2, El dos. profesora, que se repite El 3 dos. veces. Exacto. ¿Por qué no el 4? Porque El solo se 4 repite repite dos. dos. Solamente se nomás. repite Ah, 2. porque es menor que el 2. Ya. El 2 se Acá repite no más vemos veces. cuál es mayor o menor, sino que vemos el número que más veces se repite. ¿Sí? Entonces, si vemos que hay un número que se repite muchas veces, no importa que sea mayor o menor, porque por ejemplo el 4 yo podría decir, ah, es mayor, ese es el número que se repite, pero no. Tenemos el 2 porque se repite 3 veces. Buena la aclaración. ¿Ya? Súper bien. Vale más la cantidad que se repite. Sí. Exacto. La cantidad que se repite. Eso es lo importante acá. ¿Sí? No es si mayor o menor. ¿Ok? O no vemos el número que está al centro, porque eso sería la Media. el punto centro, ¿qué sería? La mediana. Mediana. La mediana. Muy bien. Están súper atentos, chiquillos, y muy participativos. Así que, súper. Y ahí tenemos todo. El promedio, la mediana y la moda. El promedio sería 2,5.
la mediana serían 2 y la moda sería 2. ¿De qué estamos hablando acá? De la agrupación de datos que tenemos de las visitas al doctor. ¿Sí? Muy bien, excelente, chiquillos. Y con eso, si tienen alguna duda, hablen ahora o después en la tarde van a estar perdidos en el test que tengan. En la mediana siempre se va a dividir por 2. Sí, en los datos pares. Sí, Sí, en los siempre va a datos ser pares. así. Recuerda que, por ejemplo, si tienes datos que son impares, como el ejemplo que di, si tenemos 5 datos, va a ser un solo dato el que me va a quedar solito. Bien, ahí está el ejemplo. En los casos impares, se ordenan los números siempre de menor a mayor y se escoge el valor del centro. Y ese será el valor de la mediana, ¿ya? En los datos que son impares, por ejemplo, el 7, el 5, el 3, el 13, el... ¿Qué otro número, profesor? Tenemos un montón de números impares, Sí. todos los números impares. Sí, para datos impares, que no se olviden eso, por favor, estudiantes. ¿Ya? Y para los datos pares, ahí es donde nosotros tenemos que elegir los dos numeritos que están en el centro y dividirlos por 2. ¿Ya? Ya está. Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy, jóvenes? ¿Qué aprendimos el día de hoy? No se olviden. A sacar promedio, mediana Cómo sacar y la moda, moda. cómo sacar Muy la bien. mediana y el Excelente. Medida de ¿Cómo se tendencia llamaba el central. conjunto de todo esto? Medida de tendencia central. Oh, excelente. Exacto, muy bien, va a tener un 7. Una décima para Luis. Alumno, se me olvida, es que veo que hay 67 participantes. No se olviden, por favor, de escribir una sola vez su nombre, su apellido y su curso para no tener problemas con la lista, chiquillos, después. ¿Ya? Voy a dejar de grabar la